En Más que Profesionales, conocemos a maravillosas personas que por su preparación, experiencia laboral y profesional dedican su día a día a resolver conflictos y a encontrar soluciones a diversas problemáticas que se nos presentan. Además, conocemos el lado humano más allá de su profesión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maura de la Cruz, abogada especialista en el sector inmobiliario, y estoy muy contenta por compartirles el día de hoy nuestro tema denominado Estrategias jurídicas y legales para lograr que una operación inmobiliaria sea segura y exitosa. Este episodio tiene como objetivo no solo profundizar en el tema clave del ámbito fiscal y legal que impactan en el sector inmobiliario, sino también el conocer el lado más humano de nuestro invitado, lo que le motiva, su experiencia profesional, todos sus conocimientos que ha llevado a lo largo de su trayectoria profesional, sobre todo la pasión con la que enfrenta su día a día para resolver conflictos, encontrar soluciones y estrategias que logre inspirar a nuestro público a través de su historia y valores de sus días de trabajo. Escúchanos, síguenos en todo este programa que está preparado especialmente para ti, amigo asesor, asesora, profesional inmobiliaria, desarrolladores, inversionistas, público general o prestadores de servicio. Estoy segura que van a quedar aclaradas muchas dudas que tienes acerca de este tema inmobiliario. De la mano y de nuestro invitado especial que tenemos el honor y el gusto de tener el día de hoy al licenciado Wilfredo Ramírez Núñez. Bienvenido, licenciado, abogado con 16 años de experiencia, 8 años de corredor público. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Al contrario, licenciada, muchas gracias a usted por la invitación y a su apreciable público. Muy contento de estar aquí con ustedes. Sí, muchísimas gracias, Lick. Pues antes de entrarnos al tema que nos ocupa, a nuestro público que nos sigue en nuestras redes sociales, pues nos gustaría conocer, ¿verdad?, el lado personal, profesional del licenciado Wilfredo, sus orígenes, su etapa de estudiante, su experiencia profesional y su trayectoria desde sus inicios hasta el día de hoy como corredor público. Sí, bueno, pues como bien lo dijo, peso un poquito, pero ya son 16 años que me gradué como licenciado en Derecho. Posteriormente cursé una especialidad en Relaciones Jurídico-Laborales y bueno, pues estuve inmerso en procedimientos civiles, en procedimientos de hipotecarios y en procedimientos familiares. Posteriormente me decido, ya era un sueño que traía desde hace mucho tiempo, estudiar para ser corredor público. Y bueno, pues logro mi objetivo en 2017, habilitándome como el corredor público número 3 de la Plaza del Estado de Tamaulipas. Súper bien. Usted, como todo niño, ¿verdad? Cuando andamos ahí de soñadores, soñaba con ser abogado. ¿Qué le motivó para estudiar esta hermosa carrera? Bueno, ser licenciado en Derecho creo que suena mucho a cliché, pero era el tema de ayudar y demás. Principalmente creo que debo de ser muy honesto. Mi primera opción era ser licenciado en Economía. Okay. Por razones que la ciudad no daba, no tenía el mercado en las universidades locales. Bueno, pues entonces decido ser licenciado en Derecho y pues ahora sí que desde el primer semestre, yo creo que desde la primera hora de clase, pues me cautivó el Derecho y me quedé ahí por siempre, ya. Ya, aquí. Tal cual. Egresado de la Universidad Autónoma del Noreste. Del Noreste, súper bien. ¿Y la maestría igual? Igualmente. Muy bien. ¿Cuál fue el mayor reto que usted enfrentó como estudiante, por un lado, y luego el mayor reto que enfrentó para lograr su patente como corredor público? Creo que como todos los estudiantes tenemos muchos retos. Principalmente, bueno, pues el estudiar y el trabajar, el tener poco tiempo para comer, los traslados que eran pues algo extenuantes, ya sea aquí en Matamoros o ya sea en cualquier gran ciudad en el estado de Tamaulipas o bien de la República Mexicana.
Pues sí, hubo mucha hambre, sí, bastante. Mucho transporte, se sufrió mucho y yo creo que eso nos hace más fuertes y nos forja el carácter, ¿no? Y eso es lo positivo. Definitivamente. ¿Y como corredor? Bueno, pues como corredor le puedo platicar que cuando decido ser corredor público me preparo para un examen. Pongo en contexto, hay dos exámenes, ¿no? Un examen de aspirante y un examen definitivo. Para el examen de aspirantes básicamente es teórico, son reactivos en los cuales usted tiene que tener un mínimo probatorio para que pueda tener el carácter y la calidad de aspirante. Y pues para eso básicamente pues hay que estudiar aproximadamente un poquito más de 85 leyes y reglamentos y pues sí, masticar bastante desde el Código Fiscal, desde el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y bueno, todos sus reglamentos y un sinfín de normas y criterios y reglas que emite la autoridad posteriormente, que sí es algo cansado. Sin embargo, puedo decirle que fue un momento muy apasionante y muy apasionado para mí, prepararme para ese examen. El examen de aspirante lo termino aprobando en mi primer intento. No así el examen definitivo, que fue un poquito más complejo, más difícil, sudé mucho y el examen definitivo lo terminó aprobando en mi tercer intento, en la ciudad de Nuevo Laredo. Súper bien, o sea, no fue fácil todo el camino que ha recorrido, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Definitivamente no. Creo que el oficio de corredor público, si bien es una habilitación que otorga el gobierno federal, que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, pues no deja de ser propiamente dicho una concesión, más allá es una confianza que te da el Estado mexicano para dar fe y certeza y seguridad jurídica a los actos mercantiles y a los hechos mercantiles que son pasados ante nuestra fe. Y no solamente con eso, sino que además somos peritos valuadores universales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que podemos valuar bienes inmuebles, muebles, entiéndase muebles como maquinaria, equipo, vehículos, naves, buques, mercantes y pues naturalmente aeronaves, obras de arte, joyas, derechos y obligaciones. O sea, es un tema muy amplio. Absolutamente. Para que nuestros amigos, seguidores que de repente desconocen un poquito de este tema, qué hace un corredor, pues ya de entrada ahorita nos está diciendo en la evaluación, todas bueno, ahorita vemos lo de las actas constitutivas, pero realmente es amplio su criterio, ¿no? Abarca bastante. Totalmente, desde la persona que viene, desde el emprendedor que viene con un proyecto de inversión o con un proyecto de negocio, podemos establecer un avalúo de proyecto de negocio propiamente dicho, o bien un avalúo de negocio en marcha. Por ejemplo, podemos hacer evaluaciones sobre derechos, sobre obligaciones y principalmente las que más nos llama y de las que más socorren son aquellos avalúos sobre intangibles, ¿no? Sí. Que no es muy conocido en el ámbito, pero bueno, estos avalúos intangibles entiéndase como las marcas registradas, derechos de autor, entre otros. Marcas y patentes. Marcas, patentes, sí. Modelos de utilidad y demás. Pues bueno, con toda esta actividad de trabajo que tiene, ¿cómo le hace el licenciado Wilfredo para desconectarse y relajarse cuando por la carga de trabajo anda con todo el estrés o presión? Sí es complicado, sí es complejo. Creo que hay que encontrar una balanza en todo. Creo que todas las cosas son prioridades, tanto como el tema del núcleo familiar, como mis hijos, como mis relaciones interpersonales, como mis amigos. Y sí es muy complicado a veces desconectar ese chip, muy difícil, pero bueno, sí lo logramos. Digo algo muy personal, bueno, para algunos que me conocen, pues soy aficionado a las motocicletas, entonces bueno, pues ahí también me distraigo bastante bien con eso. ¿Y al golf? Al golf, por supuesto, por supuesto. Sí. Si no fuera abogado, si no fuera corredor, ¿a qué se dedicaría?
Yo creo que sería escritor y poeta. Ay, Ahí sí, me quedaría. sí, eso, Ahí me quedaría sí. totalmente, absoluto. Sí, puede ser, porque sí lo hemos visto. Bueno, yo que lo sigo en las redes sociales, de Gracias. repente todo lo que se expresa o la forma en que comparte todo con tanta motivación, y pues yo creo que sí, poeta puede ser. Creo que en gran parte, o en la mayor parte o en la menor parte, el ser o el pretender ser escritor, el leer poesía es básicamente hacer una violación a los laberintos de las mentes que han pasado por situaciones complejas como el amor, el desamor y todos Sí. estos temas que, bueno, pues básicamente nos lo traducen, ¿no? Entonces a mí me encanta esa parte, me encanta ser un chismoso y creo que la poesía es principalmente eso. Muy bien. Pues bueno, dicen que rodearse de personas exitosas, pues también es la clave del éxito de nosotros como profesionales. En mi caso tuve la oportunidad de conocerlo en una ponencia hace años. Se me hizo una persona muy capacitada Gracias. y compartía los conocimientos, o sea, de manera, con mucha pasión, con mucha entrega. De ahí ya no le perdí la huella. Gracias. Estuve cerca, de hecho, asesorías con nuestras empresas y emprendimientos. Y eso me motivó a invitarlo, Gracias. porque sé que sabe mucho y más en este sector inmobiliario donde pareciera que es muy común que muchas personas lo practican, pero hay temas fundamentales o actualizaciones fiscales y legales que pues que deberíamos de conocerlo y sobre todo usted de compartirlo. Pues empezamos por definir cuál es la diferencia de un notario público y un corredor. Básicamente puede ser una explicación, digamos que muy, muy elegante o muy grosera, ¿no? Y lo digo así con todo el respeto porque tengo Sí. muchos amigos notarios a los cuales Sí. les mando un caluroso saludo y abrazo. Mi tío político es notario público Okay. aquí en la ciudad, entonces, bueno, pues merezco y debo mucho respeto a los notarios en ese aspecto. Los notarios públicos y los corredores públicos convergen en una función, que es la única, que es la de la fe pública. Los notarios públicos tienen una fe pública circunscrita en un territorio que se llama municipio y en algunos otros estados, bueno, distritos judiciales, ¿bien? Para los corredores públicos nos rige una ley federal, ¿ok? Okay. En contravención a los notarios públicos es una ley estatal. Los corredores públicos, en nuestra Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, establece que nuestra jurisdicción en materia de fe pública es en todo el Estado. Para esto, el Código de Comercio los denomina plazas. Y estas plazas, por eso nosotros las referimos como plaza del Estado de Tamaulipas, de Nuevo León y cualquiera otra de la República Mexicana. Nuestra jurisdicción es dentro de la plaza del Estado de Tamaulipas en fe pública. Es decir, un corredor público puede trasladarse a Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico y en cualquier parte de Tamaulipas, en mi caso, para dar fe de actos y hechos mercantiles. Y aquí va una siguiente diferencia, ¿no? Sí. En actos y en hechos de naturaleza mercantil. ¿A qué se refiere con esto? Bien, los actos de naturaleza mercantil son aquellos contenidos en el Código de Comercio, los autorizados en la Ley Federal de Correduría Pública, que son, bueno, pues, constituir empresas mercantiles en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y de aquellos hechos mercantiles o de naturaleza mercantil, bueno, pues son aquellos en los que básicamente hacemos constar circunstancias, situaciones, de que tienen efectos comerciales y mercantiles. Por ejemplo, una acta de IMEX, una acta de fe de hechos de IMEX que solicitan las maquiladoras y que se lo requiere a su vez la Secretaría de Economía.
¿A qué vamos nosotros a estas maquiladoras? A hacer constar su ubicación, sus instalaciones, su capacidad operativa y hacer todo un cotejo de documentos para que ellos puedan obtener, por ejemplo, la autorización de la industria maquiladora y manufacturera del Estado mexicano. Y así ellos puedan obtener, digamos que esa forma de trabajar como solamente exportadores. Y ellos realizan importaciones temporales de materia prima, las manufacturan y las exportan. Entonces ese producto terminado pues no se queda en México. Por ejemplo, ese sería un tema de un acta de fe de hechos de naturaleza mercantil. Y entre esas otras, actos jurídicos, pues naturalmente hacer constar las actas constitutivas, la constitución de empresas, asambleas mercantiles, ratificar las firmas de contratos de distribución, suministro y todos aquellos actos jurídicos que requiere de sí por sí los comerciantes, los emprendedores, los negocios, las pequeñas y las medianas y las grandes empresas. Básicamente eso es. Si lo ponemos contra el espejo, pues básicamente los notarios públicos pues pueden realizar también estos mismos actos. Sin embargo, como su aplicación es particularmente del Código Civil, ellos sí pueden realizar escrituras, por ejemplo, sobre inmuebles. Los corredores no podemos realizar escrituras sobre inmuebles, es decir, esas operaciones de compraventa, donaciones o testamentos, vaya, a esto me refiero. Pero lo que los notarios no hacen, que los corredores sí hacemos, pues es básicamente intermediación mercantil, arbitraje comercial y valuación universal, ¿no? Entonces, básicamente creo que convergemos en un punto que se llama fe pública, en nuestro caso mercantil, en la de los notarios públicos, pues es una fe pública circunscrita en un municipio y bien, bueno, pues de carácter puramente civil y de las demás ramas, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí radica nuestra hermandad. Y la otra diferencia es, como ya lo dijo, que un notario público no puede salir de su circunscripción. Es decir, notarios con sede en Matamoros y un corredor público puede actuar en cualquier municipio siempre y cuando esté dentro de su plaza, que en el caso de usted, su plaza es Tamaulipas. Ciertamente. En materia de fe pública, en materia sí. En tema de evaluación, pues naturalmente puede ser fuera del estado de Tamaulipas o de la plaza en la que fue habilitado el corredor público. Muy bien. De todas las actividades o lo que se trabaja en su notaría, en su correduría, ya me revolví, ¿cuál es el más común por el cual la sociedad, los clientes asisten con usted? Pues es que cree, licenciada, que creo que es un fenómeno un poquito interesante porque de repente tenemos apertura de mucha inversión extranjera y trabajamos con muchas actas de fe de hechos en materia de IMEX, ¿no? Entonces estamos en Matamoros, Reynosa, Vallehermoso, hemos estado trabajando con las empresas extranjeras y agradecemos mucho su tipo de inversión en México y creo que genera muchos empleos y es muy positivo. Por otro lado, de repente se nos acumulan las actas constitutivas, por lo cual, bueno, pues también es muy positivo. Sociedades anónimas de capital variable, sociedades de responsabilidad limitada de capital variable o las sociedades anónimas promotoras de inversión de capital variable, también las tenemos en demasía. Posteriormente, en algún momento del año se nos vienen las ratificaciones con aquellos contratos de distribución, contratos de suministro. En el caso de los inmobiliarios, contratos de intermediación mercantil, coinversiones, también se nos viene mucho, así que bueno, pues hemos tenido básicamente de todo, ¿no? Afortunadamente. Ok, ahora ya entrando en el bloque del impuesto sobre la renta en el sector inmobiliario. Comúnmente estos impuestos se determinan en la venta de una propiedad, pero también en la compra, ¿sí? Así lo determina el reglamento de la ley impuesto sobre la renta. ¿En qué casos se hace este pago o cuál sería también la estrategia, no sé si para contrarrestar alguna determinación en cuanto a este impuesto?
Bien, básicamente tenemos un impuesto sobre la renta por enajenación y un ISR, un impuesto sobre la renta por adquisición. Sí. ¿Cuándo se nos va a generar uno y cuándo se nos va a generar otro? En el ISR por enajenación vamos a encontrar cuando existe una utilidad en el valor de adquisición y en el valor de venta final. ¿Ok? Por ejemplo, lo explico y lo intentaré explicar como que en 30 segundos. Yo compro una propiedad, hipotéticamente en 100,000 pesos, en el 2000. Y ocurre que 25 años después, es decir, 2025, ahora ya no la estoy vendiendo en la misma cantidad en la que la compré, en los 100,000, sino que ahora la estoy vendiendo en 1,000,000. Y aumenta. Entonces mi escritura del 2000 establece que el valor de operación fue de 100,000 pesos. Y mi valor de operación actual, 25 años después, es de 1,000,000. Bien, después de aplicar ciertos factores, el notario, eventualmente quien es el obligado en calcularlo y retenernos el impuesto sobre la renta por enajenación, nos va a determinar ese factor de utilidad. Tú lo compraste en 100,000, lo vendes en 1,000,000, tu utilidad es de 900,000, le aplican los factores, tu ISR es de 50,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en ese proceso la persona que está vendiendo realizó mejoras al inmueble. Es decir, realizó algunas construcciones, realizó una demolición, construyó, rehabilitó algunas áreas constructivas del inmueble y bueno, pues puede que no tenga las facturas y que no tenga forma de acreditar cómo realizó esas mejoras. Pues lo que ocurre es que va y solicita la asistencia de un corredor público o en términos del reglamento de cualquier perito autorizado en términos de la ley fiscal, viene con un corredor público y le explica al corredor público el tema de las mejoras realizadas. El corredor público establece y señala en un peritaje, en un avalúo de mejoras, cuáles fueron esas cantidades y qué mejoras realizó. Y el resultado será que el notario aplicará un porcentaje de este avalúo y al final, pues ya su utilidad no es de 900,000 pesos del año 2000 al 2025. Su utilidad probablemente ya disminuyó porque realizó 500,000 pesos de mejoras. Entonces, los 500,000 de mejora, su utilidad queda en 400,000, no en 900,000. Por tanto, entonces su utilidad disminuye y su impuesto sobre la renta disminuye. Para esto es importante que tengamos bien acreditadas las mejoras y que sean mejoras existentes. Y para esto, bueno, pues el corredor público es el profesional habilitado y preparado para determinar que estas realmente existen. Una vez que se determina la utilidad, vamos a suponer, hicimos el avalúo de mejoras, nos baja la cantidad de utilidad hasta 500,000 pesos. ¿Hasta qué porcentaje se determina para el pago de ese impuesto aproximado? Los notarios públicos, ¿O cómo lo en determinan? términos del reglamento, le establecen un 80% del valor de las mejoras. Es decir, si hubo mejoras de 100,000 pesos y el corredor establece que las mejoras fueron de 100,000 pesos, el notario público aplicará la regla del 80-20 y aplicará hasta el 80% de las mejoras. Bien, ahora, estamos hablando también ahorita habló del avalúo de mejoras, pero hay otro tema del avalúo diferido. Bien. ¿Diferencias? Básicamente, podríamos establecer que no hay diferencias profundas entre uno y otro, pero en el tema del avalúo de mejoras y en el avalúo diferido es establecer la fecha hacia atrás. Es decir, por ejemplo, hay un índice nacional de precios al consumidor. Este índice nacional de precios al consumidor establece cuáles son las fluctuaciones respecto de las inflaciones. Sí. ¿De acuerdo? Y si este vaso en el 2025 cuesta 50 pesos en el mercado, bueno, pues yo quiero saber cuánto costaba este vaso hace 5 años, ¿no? Entonces se aplican ciertos factores del INPC para establecer y llevar el precio actual al anterior. En muchas mejoras, en esos avalúos diferidos, lo que ocurre es que no sabemos con exactitud
¿cuánto costaba el bulto de cemento hace 5 años? ¿Podríamos saberlo? Sí podríamos saberlo. ¿Cuál es la fórmula y la vía correcta de obtenerlo? Es básicamente descubrir cuánto cuesta un bulto de cemento actual respecto del factor del índice nacional de precios al consumidor del año de hace 5 años, y esa fluctuación, esa inflación, es la que nos va a dar el resultado. Básicamente esta es como que esa pequeña diferencia en este tipo de avalúos. Okay. Quiero descubrir cuánto costaba o cuánto me costó esa construcción hace 10 años, 15 años, no lo sé, 20 años. Sí, ahorita en el avalúo de mejoras decía, bueno, compré la casa, me costó tanto y en tantos años lo estoy vendiendo tanto, me genera una utilidad. Es en cuanto a la vivienda usada, pero en cuanto a la vivienda nueva o a los terrenos, ¿se pueden aplicar actualmente este tipo de avalúo para regular o bajar el pago del impuesto sobre la renta? En el tema de terrenos solos, la respuesta teórica es no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tiene mejoras. Es decir, un terreno no puede tener mejoras, salvo algunos terrenos de carácter industrial, por ejemplo, o de carácter comercial. Si bien es cierto, los terrenos propiamente no pueden tener mejoras, salvo aquellos que les puedan señalar rellenos, o bien que se le haga una infraestructura en el subsuelo, por acantilados o depreciaciones topográficas, ¿no? Pero en un tema de terrenos, de manera directa, considero que no va a aplicar un tema de mejoras de manera directa, salvo estas excepciones, ¿no? En el tema de propiedades nuevas, hay que revisar los casos, y es un caso muy particular. He tenido situaciones muy específicas, ¿no? Llega una persona, me señala, compré un terreno, no tenía construcción, lo compré hace 5 años, sin construcción, sin nada, era un lote baldío, y yo construí en el terreno. Y yo hice una casa en el terreno y ahora quiero venderla a través de algún crédito garantizado de los conocidos como Infonavit, Fobiste o bancario o cofinanciamiento o cualquiera, ¿no? Entonces, bien, ocurre que su utilidad al cálculo directo, pues el notario pues le va a señalar, oye, pues compraste el terreno en 20 pesos, ¿no? Y naturalmente el comprador pues orgulloso va a responderle, pues claro que sí, porque yo llegué cuando todo esto era monte, ¿no? Entonces no valía nada o valía muy poquito, vaya. Y construyó, esperó los momentos idóneos en su inversión y construye y vende. ¿Ahí hay una utilidad? Sí, claro que hay una utilidad, y es precisamente el avalúo de mejoras el que lo va a ayudar a justipreciar el valor de la construcción para efectos de disminuir o no disminuir, para efectos de afectar el impuesto sobre la renta de manera directa. Sobre casas nuevas, por supuesto que es viable. Muy bien. El tema, nosotros como en el sector inmobiliario, es muy común cuando estamos a punto ya de firmar ya la compra-venta, el notario nos pide cierta información para exentar el impuesto. Usted, con sus conocimientos, para que nos explique, les explique a nuestros seguidores cuáles son los casos y en que se exenta al 100% el pago de impuesto sobre la renta, y qué necesitamos como documentación o para acreditar para el no pago. Bien, básicamente hay operaciones muy específicas dentro de la ley que nos van a permitir identificar cuándo es exento de impuestos o cuándo la afectación respecto a los impuestos es menor. Primero, digamos que la madre de todas las operaciones es la donación. Pero la donación siempre y cuando se dé en línea recta, ascendente o descendente. Punto. Es decir, papás hijos, abuelos nietos, nietos abuelos, siempre en línea recta. Hemos asistido a situaciones en donde llegan y nos hacen planteamientos de que quiero donarle a un primo y pues para pagar menos impuestos. Si puedes hacer la donación, seguramente el notario lo va a pasar sin problema, pero tu cálculo de impuestos será ordinario, es decir, como si fuera una compraventa literal, una compraventa directa. Entonces, digamos que
En el tema de la exención, estamos hablando con los elementos de una donación. El siguiente elemento, con el tema de una exención, es cuando sea tu casa-habitación. ¿Okay? Cuando sea la casa-habitación, pero dentro de la casa-habitación habría que cumplir con ciertos elementos que nos establece la ley y el reglamento, que principalmente, pues bueno, puedas justificar que sea tu casa-habitación y que sea la única operación dentro del año en la que hayas realizado. Es decir, ¿cómo lo justificamos? Bueno, pues con la credencial del lector, nos lo va a solicitar y nos va a solicitar comprobantes de domicilio, por lo menos de luz y agua, que acrediten pues que estabas viviendo en ese inmueble y que estén a tu nombre, o estados de cuenta bancarios o cualquier otros elementos que justifiquen que sí es su casa habitación. Y solamente dentro de un término de 1 año, 2 años, en algunos otros casos, y en ese caso podrá ser exento. En una ocasión, en una notaría me piden, no tengo credencial elector, no tengo comprobante de domicilio de luz. Entonces recordé en una plática que usted en una ponencia decía, no, con un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Y en la notaría nos decía, quiero el estado de cuenta actual y quiero el estado de cuenta desde hace más antiguo 3, 5 años, no lo recuerdo. ¿Eso es correcto o ya se está extralimitando? Consideremos que los notarios principalmente son los responsables y obligados en temas de cálculo y la retención. Okay. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, existen reglas fiscales para para determinar los mínimos requisitos, al final del día, lo que he escuchado de algunos amigos notarios es que, bueno, pues es que la bronca es mía, ¿no? Porque, o sea, quien va a cargar el costal soy yo, y quien tiene que justificarle en todo caso en una revisión, una visita, en una auditoría del SAT, soy yo. Entonces yo primero tengo que convencerme que sí es su casa habitación, porque podríamos enfrentarnos o estar con situaciones y operaciones simuladas, ¿de acuerdo? Operaciones que personas que se dedican y que hacen de su actividad habitual la compra y la venta de las propiedades. Entonces podríamos incluso hasta pensar malamente que pueden ir a un banco, abrir una cuenta bancaria con un domicilio, a otro banco con otro domicilio y a otro banco con otro domicilio. En mi particular opinión, sí es recomendable actualizar su credencial de lector y tener los comprobantes de domicilio, de luz y agua por lo menos, con el nombre de la persona, para que se justifique como una compra-venta con exención por temas de casa-habitación. Los estados de cuenta bancarios, por supuesto que funcionan como un comprobante de domicilio. Sin embargo, tendrían que coadyuvarse con otros elementos. Bien. Las reformas fiscales o la miscelánea fiscal en relación al reglamento, al impuesto sobre la renta de este 2025, que ahí algunos compañeros profesionales inmobiliarios andan un poquito preocupados y asustados acerca de este tema que es nuevo. Quiero que usted nos comente, nos explique de qué se trata, nos cuente cuándo entró en vigor, si ya entró en vigor o todas las recomendaciones y tips que usted conoce. En materia inmobiliaria, con relación a operaciones sobre inmuebles que involucran compradores, vendedores y notarios públicos, de la resolución miscelánea fiscal del año pasado a la actual no podemos encontrar cambios realmente trascendentes, salvo algunas operaciones a las reglas de la resolución. Y eso es lo que nos trae un poquito mortificados a todos. Y digo a todos porque me incluyo en mi carácter de corredor público. No es propiamente la resolución o una modificación trascendente propiamente dicha, sino es a las reglas. Y estas reglas involucran al sistema de Declaranot. Entonces, los notarios, cuando realizan una operación, están obligados a subir y a presentar sus avisos mediante el sistema de Declaranot. El Declaranot es un medio por el cual el fedatario, el notario público, avisa a la entidad fiscal que se llevó a cabo una operación, si causó ISR o
por enajenación o por adquisición, o en su caso lo causó en ceros y muchos lo dan y presentan sus avisos. Hay una parte en las reglas de la resolución, no en la resolución propiamente, pero sí hay unas reglas que señalan que estos tendrán que señalar el valor comercial de la operación. Y aquí es donde se pone un poquito interesante, y lo digo con mucho cuidado, porque sí es como que medio raro, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de la autoridad? Las intenciones de la autoridad son muy simples, y lo digo con mucho respeto. Llega una persona a intentar cerrar una operación y trae un valor catastral de, vamos a ser muy realistas, ¿no? De 400,000 pesos sobre un inmueble. 400,000 pesos. Pero el valor de operación real lo está pactando en 800,000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces le solicitan al notario público pues que quieren ajustarse al valor catastral con la intención de pagar menos ISAI, por ejemplo, el valor del porcentual sobre el avalúo, derechos de registro público de la propiedad y en todo caso el impuesto sobre la renta. Y el notario está obligado a poner en su declaranot el valor del inmueble y el valor de operación. ¿De acuerdo? Sí. Y justo aquí en las reglas ya se establece que en todo caso tendrá que señalarse no solamente el valor catastral o el valor de operación, sino que ese valor catastral sea sustituido por un valor comercial. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que entonces estas operaciones en donde yo señalo un valor catastral de 400,000 y señalo un valor de operación de 420,000 pesos porque mi catastral lo establece, vaya, me da ese margen pequeño, y yo pago toda mi base gravable es de 420,000 pesos o 400,000 del catastral, pues ahora será requerido un avalúo comercial que está bien, nos dice el SAT, nos dice la autoridad fiscal, no hay problema, bienvenido, dime que catastralmente cuesta 400,000, pero necesito que me digas cuánto cuesta, cuál es el valor comercial. Si el valor comercial es de 600,000 pesos, entonces su base gravable se va a disparar a 600,000 pesos, aunque su operación sea de 420,000 pesos. ¿Qué es lo que pretende la autoridad fiscal? La autoridad fiscal pretende algo muy simple, es básicamente incrementar su capacidad de contributiva, ¿no? De recaudación. Si nosotros nos venimos manejando así, ya como hace muchos años, como siempre, pues en todo caso nuestra base gravable siempre va a ser catastral arribita. Lo demás lo hacemos por fuera de escritura, valor efectivo y listo. Y ese dinero nunca pasó ni por escritura, ni por transferencia, ni nada. Y lo que pretende es que, bueno, pues necesito un valor comercial. Dentro de las reglas y el reglamento establece cuáles son las personas que podrán emitir este tipo de avalúos comerciales. No cualquier persona o profesional podrá emitir los avalúos comerciales, sino tendrán que ser expedidos bien por instituciones de crédito, por empresas autorizadas para emitir avalúos, que son básicamente las unidades de evaluación, y naturalmente por corredores públicos. Es decir, que si a mí unos enajenantes me llaman y me dicen que quieren realizar una operación de 400,000 pesos, básicamente yo les voy a decir, la respuesta es que no importa el valor de tu operación, yo voy a ir a evaluar el inmueble y el inmueble, el avalúo que yo te voy a expedir es el valor comercial y es el valor que tendrá que declarar y poner el notario en declaranot. Y de esa manera se va a señalar esa base gravable. Bien. Esta parte nos trae a todos un poquito alterados, porque si bien las reglas establecen cuáles son las personas autorizadas para expedir y para que valgan estos avalúos comerciales con estos efectos fiscales, la autoridad catastral no está dentro de esta lista de. Entonces el avalúo catastral no nos sirve para señalar un avalúo comercial, sino es solamente el avalúo catastral para los efectos de contribución y para efectos de tasación
de acuerdo a la ley catastral de la entidad federativa, para eso solamente, pero no para efectos de señalar valores comerciales. Entonces, actualmente hay una serie, al día de hoy, hay una serie de consultas interpuestas a la autoridad fiscal para que determine si la autoridad catastral es una persona autorizada. Si no lo es, entonces todas las operaciones que se tengan que señalar en Declaranot, insisto, la vigencia es de diciembre del año pasado, 2024. La vigencia es de diciembre de 2024. Ha habido algunos oficios por parte de la autoridad fiscal, pues dando algunas prerrogativas ahí en temas de tiempos. Los colegios de los notarios, si bien no puedo decir que atinada o desatinadamente, pero están haciendo muchas interpretaciones sobre esta figura de las reglas, que para algunos parecen un poquito confusas, para otros parecen muy, muy estrictas y muy puntuales. Lo que sí es cierto, ¿cuál es el efecto? Pues el efecto es brincarnos esa simulación de valor de operación. Viene la persona y nos dice, ponme el valor catastral en mi operación para pagar menos impuestos. Ya no se puede, a menos que sí valga el valor catastral, sea coincidente con el valor comercial. A menos que realmente sea coincidente. Que eso, bueno, pues en todo caso es un poquito inverosímil, ¿no? Claro. Bueno, creo que difícilmente, si la intención del gobierno, con el respeto que se merece, como dice usted, es recaudar, que tomen en cuenta el valor catastral, que son valores muy por debajo, aunque ahorita en Matamoros ya aumentaron al 10%, pero igual sigue quedando por debajo del valor comercial. Ahora, cuando nos hacen un presupuesto en la parte, pues, por la notaría, nos dicen, ¿qué te tomo como referencia? ¿El valor comercial o el valor de operación de venta? Y es donde nosotros, bueno, pues el valor de operación de venta o de compra, porque luego lo volvemos a vender y ahí va contrarrestando uno con otro. Pero ahora, con esta plática, como manejo adjudicaciones de inmuebles a través de un juzgado, ya el juez ordena el otorgamiento de escritura. Actualizo mi manifiesto, pago mi predial y ya tengo mi valor predial. Voy a la notaría y le digo, notario, necesito ya mi escritura, aquí está la orden de adjudicación. ¿Cuál es el valor que tomo para determinar tus impuestos? Valor predial, el valor de adjudicación, el valor más alto, el valor de adjudicación siempre. Pero ahora, con esto, ¿cómo también tengo que mandar a hacer un avalúo comercial? En teoría sí. En teoría sí, porque ¿qué pasaría si mi valor catastral es de 1 peso, mi valor de adjudicación es de 2 pesos y mi avalúo comercial es de 3 pesos? ¿Cuál va a ser mi base gravable para la autoridad fiscal? Va a ser el más alto. Dios Padre. En todo caso sí, porque va a llegar la autoridad fiscal y va a decir, excelente licenciada, tiene una adjudicación, muy bien, perfecto, pero pues el valor comercial es ¿ok? No es el catastral, no es la adjudicación las 2/3 ni el 85, es tu valor comercial. Es tu valor comercial, correcto. Pues bueno, estos avalúos ya en la parte de Infonavit, bancos, Fobiste, ya se maneja un avalúo comercial. Sin embargo, desde como que octubre a la fecha, esos valores empezaron a bajar, sobre todo más por el tema de Infonavit. Una casa que nosotros ya habíamos comercializado en 1 millón de pesos, va hacia ahora, recientemente haces el avalúo y ya bajó a 800 y dices, ¿pero por qué? Si esto ya estaba subiendo, se supone que cada 6 meses se va actualizando. Creo, de forma extraoficial, que por ahí Infonavit ya nos puso les puso un límite a los valuadores. Y ya de por sí decíamos que ya iba castigado en un 30%, creo sí, que ahora lo siguen castigando en otro 30%, no sé qué porcentaje más. Pero lo contradictorio a todo esto es que creo que va a sufrir nuestro sector inmobiliario en el área fronteriza. El salario mínimo aumenta. Cierto.
los costos de construcción, de desarrollo, gastos fijos, aumentan. Sí. ¿Cómo ahora vienes a ponerme una regla de esta parte de cómo manejar los impuestos y todo? Me bajas el avalú por parte del Infonavit, que es una de las formas en que más se comercializan los inmuebles a través de ese crédito, pero ahora además me pones otro avalú comercial en la parte de venta de contado. Bien, en el tema de Infonavit, como bien dijo, en el tema de Infonavit, en el tema de créditos garantizados, no vamos a tener mucho problema porque básicamente nuestra base gravable va a seguir siendo la que nos dicta la autorización del crédito o bien el avalúo expedido por la unidad de evaluación. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, vaya, si la unidad de evaluación o los peritos por la unidad de evaluación señalan que el inmueble vale 900,000 pesos, 800,000, 600,000 una casa de Infonavit, el valor que resulte, pues ese va a ser mi valor comercial. No importa que en catastro esté en 180,000 pesos el valor catastral, ¿me explico? Sobre esa parte, pues no vamos a resentirlo mucho con relación al tema de la venta final. Porque vaya, finalmente está, valga la redundancia, está ya señalado por la unidad de evaluación y ya tenemos como que estos parámetros o esos tabuladores de valores de inmuebles. El tema lo vamos a tener justo antes de eso, justo en el tema del desarrollo inmobiliario. Ahí es en donde vamos a enfrentar importantes retos de los desarrolladores, de las constructoras o de los pequeños inversionistas que apuestan mucho capital en el tema de remodelar una casa, rehabilitar una propiedad y para posteriormente venderla a través de Infonavit. Y es justo ahí en donde ahora sí que el cálculo de costos hay que ser muy delicado con eso y ellos son los que van a enfrentar el principal reto de esto, ¿no? Ojalá reconsideren, ojalá modifiquen ahí un poquito el tema, ¿verdad? Porque la verdad sí pienso que pues sí va a afectar. Pero bueno, no nos queda más que seguir avanzando, seguir produciendo, seguir generando empleos y pues lo que nos tocaría, ¿no? Ir viendo estrategias y formas de cómo contrarrestar pues todos estos gastos fijos, ¿verdad? Que se siguen generando. De todo este tema del impuesto sobre la renta, licenciado, ¿alguna recomendación, algún tips, algún consejo para nuestros amigos, asesores, profesionales con respecto a este impuesto? Con relación al ISR por enajenación, sobre todo los desarrolladores, es importante que siempre documenten la primera adquisición, los antecedentes, los comprobantes de domicilios antiguos, conserven y sobre todo tomen fotografías, porque al final de cuentas no es un elemento principal para que un corredor público pueda determinar o evaluar a través de fotografías, porque no lo hacemos. Pero si bien es cierto, es una directriz y es una presunción importante de saber cómo estaba antes una propiedad después de hacerle mejoras al inmueble. Es importante esta parte. Es importante, por ejemplo, en el tema cuando se nos genera IVA por construcción, cuando hacemos operaciones comerciales, las construcciones en operaciones inmobiliarias comerciales o industriales generan IVA sobre la construcción, es decir, el 16% de IVA sobre el valor de la construcción. Me he enfrentado a situaciones en donde llego a ver construcciones que, por ejemplo, Catastro, ocurre un fenómeno contrario. Catastro dice que la construcción vale 220,000 pesos, yo voy al inmueble y el inmueble está hecho polvorín. Sí. Entonces no vale 220,000, vale 120, 130. Es importante que documenten todos estos elementos. Cuando nosotros hacemos los cálculos, más bien los cálculos de avalúos sobre los elementos constructivos, sobre el suelo, sobre el subsuelo, sí nos fijamos mucho en el estado actual del bien inmueble. Sí es importante que cuando lleven a una visita tanto un inspector, verificador de catastro o bien de un corredor público, pues esté en las mejores condiciones.
Y esto no lo escucharon de mí, pero pues si quieren afectar el valor de construcción, pues que esté en las peores condiciones, que ahí no hay que echarle mucho. Hay que tumbarlo casi. Hay que tumbarlo casi para ponerle Sí. un poquito. Bueno, vamos a hablar del bloque de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley de Lavado de Dinero. ¿En qué caso se puede tipificar este delito de lavado de dinero en operaciones inmobiliarias? Bueno, básicamente, más allá del tema de los inmobiliarios o de los desarrolladores, al final del día no dejan de ser sujetos obligados. Entonces hay que identificar en qué momentos y qué actividades realizo yo. Y en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, puedo yo estar dentro o encauzar dentro de estas actividades. En el tema de los inmuebles, básicamente tenemos que cuidarnos mucho con un lavado de dinero de manera general, es decir, simulaciones de actos, inflar montos o, muy bien, disminuir estos valores. Más allá de las operaciones de la ley antilavado, nos preocupa el tema de la asociación delictuosa, es decir, quiénes son los que intervienen en todo este desarrollo y en toda esa cadena evolutiva en la venta de un inmueble por desarrolladores, por constructores. Tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, principalmente. Al final del día, las operaciones en materia de inmuebles son muy nobles. ¿Por qué? Porque tenemos principalmente algunos umbrales de operaciones de manejo de efectivo y otros con transferencia interbancaria o bien a través de cualquier método de sistema de pago de nuestro sistema financiero, llámese cheques o bancarios, ¿no? Pero sí tenemos que tener cuidado nada más en este rubro. ¿Alguna o las implicaciones, por ejemplo, ahorita tocó el pago en efectivo, y para las mejores prácticas para vendedores o propietarios y recomendaciones, sobre todo por el manejo de efectivo? Más allá de esto, nos enfrentamos mucho con un fenómeno que se nos da, no sé si en la frontera o en el resto de la República, pero tenemos aquellas típicas operaciones de compraventas en abonos. Okay. Entonces, en donde en el pasar de los años yo compré un inmueble, lo fui abonando y después ya lo terminé de pagar hace 5 años y apenas vengo por mi escritura, ¿no? Y muchas de esas operaciones se realizaron en efectivo. Entonces muchos de esos abonos se realizaron en efectivo. Y ese valor del inmueble pues a lo mejor es de 2 millones de pesos. Y se hicieron en paguitos pequeños, ¿no? Este tipo de fenómeno tenemos nada más que tenerlo, debemos tenerlo bien identificado, bien acreditado, los pagos que se realicen, acreditarlos con el notario, más bien acreditar nosotros que realizamos el pago, ya sea para un tema de un título justo en el caso de que no nos quieran firmar la escritura, de que la persona que nos vendió haya finado o cualquier otro elemento, más allá del lavado de dinero, es principalmente eso. En segundo lugar, justificar que esos pagos en efectivos se hayan hecho de manera en un tracto sucesivo mayor del año fiscal. ¿Me explico? Entonces, si nosotros estamos realizando este tipo de pagos en efectivo de manera en un periodo prolongado y justificamos con los recibos, no deberíamos de tener ningún problema. Esto debería de constar en todo caso en la escritura del notario para los efectos de no estar en una prohibición de pagos en efectivo. Eso sería el principal objetivo de eso, ¿no? Ok, en el caso de inversionistas que compramos inmuebles en cesiones de derechos litigiosos adjudicatarios, invertimos o paramos el dinero en el 2024,
empezamos te dan la sesión de derechos, y sí hay empresas hoy que son muy requisitosos y es factura, transferencia, pero no tenemos la escritura. Presentas esa sesión de derecho ante el juez, acredita la personalidad y terminas el proceso, y luego ya en la recta final, ya estamos hablando en el 2026, ya tenemos la escritura. Mi contador me dijo, de preferencia cierra tu operación en el año fiscal. Le digo, es que no puedo porque apenas estoy acreditando la personalidad y aquí todo el proceso, todo, o sea, ¿cómo le hago? Entonces lo que tengo aquí a la mano pues es mi sesión de derechos, mi factura, cuando me otorgan la factura, y pues es todo, y la escritura viene hasta el 2025, 26. Tengo implicaciones en este caso, pues ya con eso ya pues más o menos estoy ahí protegida, ¿no? Hay dos elementos aquí. El primer elemento sería la fecha cierta cuando concurre o nace el acto jurídico, ¿no? Esta fecha, cuando converge el acto jurídico y cuando da nacimiento a esos derechos y obligaciones. Por ejemplo, en un tema de sentencia, tengo una sentencia emitida por un juez de una adjudicación, como bien lo señala. Bien, ¿en qué momento yo adquiero esos derechos sobre ese inmueble? ¿En el momento de adjudicarme mediante escritura o en el momento de tener la sentencia firme? Entonces, aquí vemos en un esquema muy doctrinario, pero yo creo que más allá de doctrinario es un tema, además de teórico, es muy tajante. El derecho converge, el acto jurídico converge en el momento de que ha causado mi sentencia firme, ¿de acuerdo? Posteriormente ocurre la escrituración. Posteriormente la escrituración va a ser para efectos de mi publicidad y para efectos de tenerlo en instrumento público pasado ante el notario, ¿de acuerdo? Pero el acto jurídico en sí, entonces, da nacimiento en la sentencia firme. En ese momento es cuando ya nacen mis derechos y mis obligaciones que me dan pauta a ir ahora sí a la escritura. Esto lo comentábamos en alguna clase, ¿no? O sea, vaya, cuando tiene un recién nacido derechos y obligaciones, ¿no? O sea, vaya, podremos decir pues desde su concepción, o podremos ser un poquito más conservadores, pues desde su nacimiento. Bien, pero no tiene acta de nacimiento todavía, pero tiene 2 minutos que apenas nació. Ya tiene derechos y obligaciones desde el momento de su nacimiento. Okay. Y justo ahí sí, no importa que no tenga acta de nacimiento, por supuesto que está protegido por el Estado mexicano. Y en este caso, si tenemos una sentencia en firme, está protegido por el Estado mexicano. Y es ahí en donde converge el acto jurídico y en donde ocurre, decimos generalmente en las clases, o donde ocurre la magia del derecho, ¿no? O sea, justo ahí. Más allá de eso, sí tiene una fecha cierta, que es la fecha de la sentencia. Las fechas ciertas en términos, por ejemplo, la autoridad fiscal nos va a señalar cuándo ocurre fecha cierta. Bueno, pues la fecha cierta va a ocurrir cuando la persona fallece, cuando el acto jurídico o el hecho jurídico que ha dado nacimiento, ocurre su fallecimiento. 2, cuando ese acto jurídico se encuentra inscrito en un registro público. ¿Okay? Y 3, cuando se ha pasado ante la fe de un fedatario público. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si nos ponemos de manera estricta, pues en todo caso, la sentencia dictada por el juez y con la constancia de la fe pública del secretario de acuerdos, pues básicamente tiene fecha cierta. Entonces, en un tema administrativo, pues ya tiene una fecha, propiamente una fecha cierta, por supuesto. Ya tenemos con qué acreditar. Ahora, volviendo al tema del lavado de dinero, la responsabilidad de un notario, la responsabilidad de un corredor profesional inmobiliario, asesor inmobiliario, con relación a el origen de las riquezas. Todo se deduce al origen de las riquezas. Okay. Tanto el inmobiliario, el desarrollador o el vendedor, propiamente inmobiliario, el notario, está principalmente obligado a identificar
a la persona que está realizando la operación, ¿de acuerdo? Para esto, pues está obligado a integrar un expediente único en tema de lavado de dinero. Básicamente, este expediente señala la identificación plena de los comparecientes o de los que intervienen, que pues deben de incluir en todo caso pues su credencial de lector, ciertos comprobantes de domicilio y una serie de declaraciones de dónde proviene su dinero. Además de eso, hay una interpelación que debe de hacerse sobre si existe un beneficiario o un dueño controlador. Traducido, pues, si existe testaferro o es prestanombres de alguien. Si ocurre esta situación, pues que puede ocurrir, y es, lo dije de manera grosera, pero la manera elegante pues es un apoderado, ¿no? Entonces, bueno, puede ocurrir que ocurran ante el notario pues mediante un poder o mediante un mandato, o que sí exista un tema de un dueño controlador. Entonces tendrá que señalar y ahora que identificar al dueño controlador, el beneficiario controlador de esa operación. Esa es la principal obligación. 1, 2, respetar los umbrales de operación. Respetar los umbrales de operación, tanto como en límites de prohibiciones de manejo de efectivo, como propiamente el tema de los umbrales de operación en materia de compra-venta de inmuebles. Bien, ahora, entonces, es el expediente administrativo hacer como una investigación de la persona que está celebrando aquí la operación o a quien yo estoy representando, hacer como sugiere, o así lo imagino, un escrito, algo donde les estemos preguntando, oye, tú eres el apoderado, estás representando a alguien, te está patrocinando para esta operación. No, pues sí, no, o bajo protesta de decir verdad, en mi expediente administrativo guardo mis documentos, la credencial lector, todo eso, ¿en cuánto tiempo puedo yo o tengo la obligación como parte de esta operación inmobiliaria que proteger esa información o resguardar para cualquier eventualidad fiscal? Da nacimiento por un manual, perdón, da nacimiento por un manual en términos de la Ley Federal de Prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita. Entonces, el notario o cualquier sujeto obligado deberá de tener un manual que permita y señale de manera específica y detallada cómo va a identificarlos, si opera mediante un mandatario, mediante un dueño controlador o beneficiario controlador. Deberá de tener este manual, y este manual es el que va a presentar en una visita o en una inspección de parte de la unidad de inteligencia financiera, por el cual usted justifique que operó y realizó las acciones correctas. Y este manual de ley antilavado, de identificación de personas obligadas, pues tendrá que señalar, digamos, punto por punto. Actualmente existen despachos, abogados y existen empresas que se dedican a diseñar y a elaborar estos manuales, y contadores principalmente, que son los que se encargan de integrar los manuales para los desarrolladores. La recomendación es que entonces, si es un sujeto obligado, debe tener un manual de operación para identificar a las personas vulnerables o las personas sujetas de hacerlo. ¿Los notarios lo tienen? Sí, los notarios deben de tenerlo. Todos los sujetos obligados, incluyendo los corredores públicos. Es un manual de operaciones, un proceso para yo identificar si las partes que están dentro de la operación de compraventa están susceptibles o dentro de este tipo de ilícito. Viene la autoridad, me revisa mi expediente administrativo más mi manual. Así. Por supuesto, por supuesto. Este punto es muy interesante. No sé, ojalá, como dice usted, que los notarios sí lo tengan. Y sobre todo, ahora nosotros como profesionales o asesores inmobiliarios, obligados, solidarios, tenemos que tenerlo. Totalmente, sí. Si no, estamos vulnerables ante una
inspección o verificación del Totalmente. sistema financiero. Y es la mejor manera de justificar todas las acciones que se realicen como sujeto obligado. Bien, licenciado, vamos a entrar al último bloque y es de contratos, que comúnmente los asesores o profesionales inmobiliarios utilizan en el cierre de su operación. Nosotros ya como abogados en el área civil nos hemos encontrado con temas donde hay un incumplimiento ya de un contrato, donde buscamos el que se cumpla las obligaciones y los derechos de una u otra de las partes, ¿no?, que intervienen. ¿Cuál sería la recomendación de usted como experto para que un contrato civil, mercantil, que tenga relación con el sector inmobiliario realmente sea efectivo y que no, y si llegamos a un litigio, tengamos esa protección jurídica y certeza para nuestros clientes? Principalmente me preocupa el tema de fecha cierta. Fecha cierta. La fecha cierta da nacimiento y hace constar el nacimiento, valga la redundancia, de un derecho y una obligación. Cualquier contrato, ya sea inmobiliario o que involucre una operación inmobiliaria, por ejemplo una compraventa, bueno, pues hay que preocuparnos, porque si bien es cierto, de acuerdo a la legislación civil, no necesariamente tiene que estar pasado ante notario para que tenga un efecto jurídico en un juicio, si bien es cierto que tiene una prueba plena por tener fecha cierta y estar pasado ante notario. Entonces, la primera recomendación es, ¿lo puedo pasar o no lo puedo pasar? Bueno, pásalo ante notario, ¿de acuerdo? Siempre. En el tema de inmobiliario, por ejemplo, en la intermediación mercantil, la intermediación inmobiliaria, tengo a una persona que va a realizar una inversión a un inmueble, una remodelación al inmueble, y una persona va a aportar el inmueble, otra persona va a aportar la construcción, dinero y demás, y va a vender el inmueble. Bueno, pues entonces hay que configurar el contrato y hay que concentrarnos que siempre esté pasado ante la fe de un fedatario público, principalmente. Primero. 2. Los elementos. Establecer muy claro y muy preciso los elementos tanto de quién está aportando en el caso de una conversión o por cuánto te estoy comprando el inmueble, ¿de acuerdo? Y además de eso, establecer con exactitud la voluntad, el consentimiento, el precio y la vigencia del contrato. Y algo que muchos están dejando de lado, pues son el tema de las cláusulas de penalidad. Entonces, estas cláusulas de penalidad básicamente van a señalarnos cuáles son los límites, por ejemplo, en un tema de daños y perjuicios, hasta cuánto me puedes reclamar, un 20%, un 10% sobre el valor de la inversión, sobre el valor del inmueble, y así no estamos frente a un contrato leonino o abusivo por el cual una de las partes tenga que demandar y me vaya a pedir las perlas de la Virgen sobre un daños y perjuicios, cuando pues podemos establecer ese límite desde el contrato como una penalidad y como un límite. Otra penalidad es, bueno, ¿qué pasa si no se cumple dentro de la vigencia? ¿Qué es lo que va a ocurrirle a una persona en términos de obligaciones respecto de otra? ¿Cuáles son esas obligaciones que se van a pactar? Y traducido coloquialmente, pues bueno, el que se raje pierde. Y cuando estamos frente al que se raje pierde, pues ¿qué pasa si una de las dos partes decide ya no continuar con la ejecución del contrato? De ese contrato de conversión o de intermediación, o por ejemplo ese contrato de exclusividad. Cuando tenemos a un propietario que le brinda y le transfiere el derecho de mercadeo del inmueble, y pues bueno, el inmobiliario no lo promueve lo suficiente, firmó un contrato de 6 meses, o generalmente, y pues el propietario dice, hey, ¿sabes qué? No me lo has
nadie ha venido a verla, ya no quiero que me la vendas tú, ya mejor se la voy a vender a mi familiar, ¿no? Ya no quiero la exclusividad contigo. Bueno, pues establecer precisamente qué es lo que ocurre cuando alguna de las partes ya no quiere otorgarlo. Y en algunos casos y en algunos contratos puede aplicar una cláusula de arbitraje. En algunos contratos puede configurarse que puede aplicarse una cláusula arbitral. Básicamente, una cláusula arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y es uno de los mecanismos alternativos para resolver los conflictos entre las partes y entre los firmantes. Es decir, uno de los mecanismos muy conocidos pues es la mediación, otro es la conciliación y el tercero es el arbitraje. El beneficio del arbitraje frente a un procedimiento judicial o jurisdiccional o de litigio es que el árbitro puede resolver en amigable composición o en conciencia. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues en esa cláusula las partes señalarán las reglas mediante las cuales va a operar su procedimiento. Pueden señalar a un corredor, a dos corredores, a un colegio, y pueden señalar la sede, el idioma incluso, y pueden señalar de la forma en que se va a emitir. Lo más noble de este mecanismo es que el árbitro emite su decisión, por la cual se llama un laudo. Y este laudo, lo más bonito es que no permite ningún recurso, ninguna apelación en contrario. El único recurso que permite es cuando el mismo procedimiento arbitral haya sido violado, y el recurso aplicable sería el amparo, por el cual entonces un juez federal va a señalar si se cumplió con el procedimiento y se respetó el procedimiento arbitral en cuanto a la forma, no en cuanto al fondo. El árbitro, por ejemplo, otra de las características es que puede decidir incluso hasta su propia intervención, ¿no? Y el procedimiento arbitral, pues vaya, es uno de los mecanismos más nobles que existen y puede aplicarse en muchos de los procedimientos y contratos. Por ejemplo, en un contrato de intermediación mercantil, en un contrato de exclusividad de venta, puede aplicar la cláusula arbitral. Estos elementos bien cuidados y bien atendidos, junto con la fecha cierta, es decir, pasado ante fedatario público, podemos tener muy claro que tendrán éxito, o por lo menos ambas partes estarán muy conscientes sobre los derechos y las obligaciones que acaban de firmar. Dios, este tema va para largo, porque tengo, en diciembre vi un tema de un contrato de promesa de venta, firmaron cantidades, pero se hizo, con todo respeto para los notarios, ante un notario. No se especificó penalidades, no se especificó en caso de incumplimiento. Y sí, al cliente, bueno, se volvió cliente, lo estaban presionando de que intereses. Y si no, vamos a terminar este contrato. Era un contrato de promesa de venta. Entonces, le digo, a ver, tráiganme el contrato, reviso el contrato, se establece anticipo, no se manejó una palabra clave que es garantía, y no hay penalidad y no hay fecha, dice, porque el último pago es hasta el 2027. O sea, ¿qué te garantiza que ahorita en el 2024 no tengo, pero el 2025 sí voy a tener? En el 2026 voy a tener, y el 27 yo tengo hasta el 27 para liquidarte. Mi cliente te va a liquidar, pero tampoco me especificaste un interés. Entonces, cuando hablo con el asesor, y ya le comento este tema y me dice, bueno, como que quisieron ahí reacomodar el contrato, le dije, no, lo que no pusiste en un contrato, no me lo puedes venir a modificar ahora en un convenio. Total que estuvimos ahí dándole a estir, y gracias a Dios se logró un acuerdo, pero sí es un tema muy relevante. Otro tema que me viene a mí es de que hicimos un contrato de coinversión,
y la señora hicimos la operación de venta, todo, garantizamos penalidades, inclusive un título de crédito, y esto también va con su asesoría, ¿verdad? Que hemos platicado mucho de este tema. Todo bien garantizado y de repente se cierra la operación y ya la señora no nos contesta. Entonces, pues ya con el título de crédito promovemos un juicio ejecutivo mercantil y contrata y es otro notario y de repente me hablan y dicen, es que fui a Infonavit y en Infonavit me dicen que nada más te tienen que pagar un 5%. Y yo le dije, ciudadano notario, yo voy y le digo lo que va a cobrar usted, que tiene ya su arancel, pero no nada más son mis honorarios. Invertí, paré dinero y pues obviamente ya no vale igual. Y por lo tanto necesito pues una utilidad que se estableció en un contrato con fecha cierta, penalidades y seguridad. Y bueno, pues gracias a Dios estamos del otro lado. Promovieron un amparo y pues digo, vamos súper bien. Son temas que son muy comunes, pero también estoy viendo hoy en día, ayer hice un en vivo y decía, la mediación, los métodos alternativos de conciliación. ¿Para qué nos vamos a un litigio si podemos sentarnos, negociamos, y no es porque yo vaya a llevar a mi cliente a perder, sino que el tiempo, el dinero que vamos a recuperar y terminamos el asunto? Desafortunadamente, no todos los abogados analizan o piensan de la forma, ¿no?, en el que usted nos está planteando. Pero hoy me llevó en esta parte de contratos, un aprendizaje. Le voy a poner a todos mis contratos la mediación arbitral, algo de árbitro, y nombrarlo al licenciado como árbitro, mediador, y pues si hay algún incumplimiento, terminamos rápido. Cierto. Y aseguramos nuestra inversión y nuestro trabajo. Cierto. Hay contratos, ¿qué opina usted de los contratos, formatos preformulados, y de los contratos que son tan importantes revisarlos y elaborarlos personalizados? Porque a veces pareciera que algunos asesores o a mí me han hablado, oye, un contrato. No, pues es que yo tengo que escucharte para hablar del tema y saber qué quieres, qué buscas. Te elaboro tu contrato porque cada tema, cada asunto es diferente. ¿Qué piensa de estos formatos que venden en línea, los preformulados o los machotes? Realmente considero que sí son un peligro, considero que sí hay que tener mucho cuidado, considero que no todas las operaciones, aunque se parecen, son iguales, no todas las operaciones, aunque se parezcan, realmente son iguales. Sí. Realmente hay que tener mucho cuidado con el tema de los formularios, de estas preformas, o no solamente con eso, sino cuando vayamos con un abogado, con un notario, con un corredor, con un asesor jurídico, y que nos haga un proyecto de algún contrato, el que sea, no importa, pues sí tomarnos el tiempo de revisarlo y de establecer y de identificar qué sí debe de decir, cuáles son esos, a veces lo vemos así como en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? A ver, cuáles son tus no negociables y tus sí negociables, ¿no? Sí. A ver, abogado, mis no negociables son esta penalidad, ¿de acuerdo? Esta vigencia. Y me toca escuchar mucho el tema de que es que me dijo el abogado que no importa que no diga, o sea, eso se entiende. No, a ver, sí importa, sí dice, y quiero que se entienda. Es importante. Hay algunas situaciones que pueden ser como valores entendidos, y no estamos aquí con valores entendidos. Entonces, en ese caso, no busco un abogado, ¿de acuerdo? Sí requerimos profesionales realmente comprometidos, que trabajen sobre el desarrollo del proyecto individual y que establezcan de manera puntual qué es lo que pretenden garantizarse las partes. Entonces, eso es importante, ¿no?
por más básico que pudiera ser nuestra operación de arrendamiento, pudiéramos comprarnos una forma en una papelería o pedirle a cualquier abogado dentro de su base de datos, de sus archivos, que nos facilite un contrato de arrendamiento y nosotros retrabajarlo. Realmente esto es tan peligroso como los médicos nos dicen no se automediquen. Sí. Eso es una automedicación y obviamente que no es recomendable. Definitivamente, un contrato para mí es prever el futuro, lo que pudiera pasar en positivo y en negativo, para prepararte. Desde ahí es donde analizas, piensas cómo acomodar las cláusulas. Tiene que ser claro, preciso, conciso, enfocado al tema común del acuerdo de voluntades. ¿Qué tipo de contratos se maneja o de los que usted recomienda para un asesor o un profesional inmobiliario? Bueno, pues básicamente un contrato de intermediación mercantil o un contrato de intermediación es por el que generalmente conocemos como el contrato de exclusividad de venta. Ese sería uno. Otro que he recomendado mucho, pues es el tema de comisión, contrato de comisión, en el caso de que lo haya. Si este inmobiliario va a realizar operaciones sobre el inmueble con alguna constructora o un arquitecto o albañiles o maestros constructores que sean terceros, pues naturalmente un contrato de obra con aquellos, con un contrato de suministro con los terceros o un contrato de distribución, con la intención de trasladar las obligaciones en el tema de incumplimiento en la vigencia de entrega. Entonces nosotros a veces nos preocupamos mucho con tener un contrato de término de obra con nuestro propietario y bueno, pues resulta que no terminamos o nosotros no cumplimos, pero no necesariamente por una responsabilidad propia, sino por la del arquitecto, ¿me explico? Entonces ahí sí les digo, hijo, eso, ¿y tienes contrato con tu arquitecto? Y me dicen que no. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trasladamos esa obligación con Esa el arquitecto? responsabilidad. Obviamente sí es importante que dentro de un proyecto estándar, dentro de un proyecto específico, tengan esta diversidad de este kit mínimo, este kit de contratos para que puedan salir airosos, avantes, ¿no? O lo menos raspados, como dicen. Sí. Ahora, una vez que analizamos estos tres temas tan importantes, ¿cómo un profesional inmobiliario, un asesor corredor, puede hacer alianzas con usted como corredor público? Bueno, pues principalmente agradezco la pregunta. Uno, dos, considero que desde el estudio y el análisis de cada uno de los proyectos, en el tema de evaluación para efectos del impuesto sobre la renta por enajenación o ISR por adquisición o bien por IVA, es importante hacer las simulaciones con tiempo para que el inmobiliario o el desarrollador pueda saber qué es lo que va a pasar y prever a un futuro cuál es el impuesto que le va a afectar y hasta dónde puede justificar su afectación. Eso es importante. Si nosotros nos tomamos el tiempo desde ahorita de hacer estas simulaciones y de hacer estas prevenciones, cuando llegue el cierre de la operación, pues vamos a estar un poquito más relajados y vamos a saber en dónde estamos parados, principalmente. En segundo lugar, pues naturalmente en el tema de los contratos de exclusividad, en el tema de la intermediación, en el tema de las comisiones, en el tema de coinversión, en donde uno aporta el inmueble, otro construye, es importante revisar cada proyecto y pues establecer por lo menos el kit básico para que pueda desarrollar estas operaciones. Y por supuesto que estaríamos encantadísimos de sentarnos con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Qué consejo le daría a un estudiante de preparatoria que quiere estudiar Derecho y algún día su sueño es convertirse en corredor público? Yo creo que podría decirle que
lo ordinario, ¿no? Que estudie mucho, que se esfuerce demasiado. Y yo creo que ese es el camino común y ordinario y normal que todos escuchamos. Esfuérzate mucho, pórtate bien, lee mucho, estudia mucho. Yo le diría lo contrario. Yo le diría precisamente que se atreva a ser un revolucionario, que se atreva a cuestionar todo, que no crea todo lo que lee, que cuestione, que levante la mano, que siempre vaya contracorriente. Y ese es mi mejor consejo. Y yo creo que el consejo que a lo mejor me faltó escuchar a mí. Sé más un revolucionario. De esa manera creo que lo aprendí un poquito tarde y lo sigo aprendiendo todavía. Cuestiona todo, cuestiona la ley, cuestiona a tu entorno, cuestiona a tu sociedad. Y esa es la manera más rápida y más en la que puedes salir más raspado por el señalamiento de la sociedad, pero en la manera más completa que vas a madurar. Tienes que hacerlo de una u otra forma, pero si tienes algún sueño o alguna meta, pues naturalmente no puedes darte por vencido. Eso no está permitido. Súper bien, súper consejo. ¿Qué cambiaría de la profesión que hoy tiene como abogado y como corredor en relación con alguna ley así y con los clientes sobre todo? Creo que nada. Creo que todo está hecho justo en la medida. Creo que el universo en todos sus aspectos es perfecto. Las leyes son imperfectas, los humanos somos imperfectos, pero al final del día creo que eso es lo que nos hace únicos. Muy bien. Pues bueno, queridos amigos, amigas que nos siguen en las redes sociales y nuestras plataformas, pues el día de hoy estamos muy contentos y agradecidos y aprendimos mucho de nuestro querido amigo el licenciado Wilfredo, corredor público número 3 de aquí de Matamoros. Mucho aprendizaje sobre el temas inmobiliarios. La verdad es que les invito, si para ustedes también les resultó interesante, para que lo compartan con sus amigos, conocidos, clientes o público en general, una vez que ya salga en nuestras redes sociales. Pero también quiero invitarlos para que si tienen alguna duda, alguna idea para volverlo a invitar aquí a nuestro invitado especial, pues nos manden ahí mensajes, ¿verdad? Y pues con gusto podemos agendar nuevamente. Y licenciado, pues coméntenos si alguno de nuestros seguidores quiere contactar al licenciado Wilfredo, en dónde lo contactamos, sus redes sociales, su dirección, y pues aquí está, un especialista en la materia. Gracias. Bueno, pues nuestra página es elcorredorpublico.com. Estamos ubicados en Matamoros, Tamaulipas, y en nuestra página web podrán encontrar todas nuestras redes sociales, nuestros contactos, elcorredorpublico.com. Muchísimas gracias, licenciado, por compartir sus conocimientos con nosotros y con nuestros amigos. Y pues no te pierdas en nuestro próximo episodio, que estoy segura que va a ser también igual de interesante como el del día de hoy. Licenciado, si nuestros amigos, si hay otro tema por ahí que yo sé que sí va a ser relevante para platicarlo, pues estaríamos invitándolo y pues de una vez le sacamos el compromiso de que nos va a acompañar. Gracias, Sí. encantado y un honor. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta luego, nos vemos o nos escuchamos pronto.